La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Hoy vamos a hablar sobre el amor. El amor es uno de los atributos que muchos consideran el más importante, como un atributo sobresaliente por encima de otros. No sé si porque en 1 Corintios pues habla todo un capítulo sobre el amor y que habla que si yo hiciera esto pues y no tengo amor, nada soy, etcétera, etcétera. Entonces da la impresión de que el amor es lo más importante. Pero realmente podemos preguntarnos, ¿es verdad que el amor es el atributo más sobresaliente del Señor? Yo creo que como nos parece tan bonito, tan bello el amor del Señor, como nos parece tan sublime, pues lo ensalzamos. Pero creo que no es el más importante. Yo creo que está en un nivel equitativo, todos los atributos del Señor, y que nosotros queremos elevarlo por encima de otras cosas porque también la sociedad piensa que el amor de Dios es lo más importante, que Dios ama a todos y que como es amor, pues es bueno, y como es bueno, pues tendrá misericordia y todo el mundo será salvo. Y el amor realmente no es lo más sobresaliente. Está influido por los demás atributos me refiero. Y son todos a un mismo nivel. Se pueden considerar equitativos todos porque, por ejemplo, se dice que el amor, vamos a ver una de las características del amor de Dios, que es eterno, y es eterno porque Dios es eterno. Y se dice que es omnisciente porque el amor todo lo sabe y porque Dios es omnisciente y que el amor del Señor te cubre donde tú estés. Lo mismo estés lejos, en un sitio del mundo, en otro sitio del mundo, porque es omnipresente. ¿Y por qué? Porque Dios es omnipresente. Teniendo todo esto en cuenta, pues vamos a empezar y vamos a ver que el amor es uno de los atributos comunicables. Al principio de estos estudios se hablaba de atributos incomunicables que son característicos únicos y exclusivos del Señor, como la omnipresencia, la inmutabilidad, la omnipotencia, la santidad. Y hay otros atributos que son comunicables, que el Señor los los comunica a su pueblo, a sus hijos, para que ellos, en la medida de lo posible, puedan tener esas características también. El amor del Señor, el Señor lo transmite a través, vamos a ver muchos textos de la Biblia, me suena mucho eco, pero bueno, no estoy yo como el pastor todos los domingos. Siempre cuando nosotros recibimos esa parte del Señor, de enseñanza que el Señor nos da a través de sus atributos, nosotros evidentemente no vamos a tener el mismo amor que tiene el Señor. Tenemos un amor más limitado por nuestra propia limitación, por nuestro pecado. Pero en sí tenemos que considerar que ese es un atributo comunicable, como puede ser la santidad, la fidelidad, etc. El amor de Dios tiene algunas características. Es el amor más verdadero y puro que jamás se puede imaginar una persona. Su amor no tiene nada que ver con el amor humano. El amor humano puede ser un amor interesado, puede ser un amor egoísta, puede tener altibajos, puede tener incertidumbres, pero el amor de Dios no tiene nada que ver con todo esto. El amor de Dios no tiene sentimientos, no tiene emociones, es acción. ¿Por qué? Porque Dios no se deja llevar por sentimientos ni por emociones. Dios lo tiene todo muy claro. Como vamos a ver luego, en muchos atributos, pues el Señor no cambia, siempre es el mismo, ¿verdad?
Entonces el amor no es un afecto divino, como puede ser un afecto de un cariño que podamos tener los seres humanos. ¿Por qué? Porque no tiene esas emociones que decíamos anteriormente. Si decimos que Dios ama, podemos pensar que Dios ama hoy y a lo mejor mañana no ama. Pero cuando la Biblia dice que Dios es amor, quiere decir que Dios es el amor, en mayúsculas. Es el amor mismo. Siempre es el mismo. El amor no es solamente uno de los atributos, sino que es la misma naturaleza de Dios. Es la propia esencia de Dios. Y cuando estudiaba esto, pues me imaginaba una cosa muy sencilla, una naranja. Tú coges una naranja, quieres hacer un zumo de naranja y ¿qué haces? Lo exprimes. Y entonces vas dándole vuelta, o si tienes un exprimidor eléctrico, mucho más cómodo, pero ¿qué hace? Que saca el zumo. Y ese zumo es la esencia misma de la naranja. Pues si nosotros pudiéramos, entre comillas, exprimir al Señor, brotaría ese amor incondicional, ese amor constante, sería amor. Dios es amor. A veces el amor de Dios se considera como algo débil, como una cierta indulgencia cariñosa, porque Dios, como es amor, pues es bueno y entonces se deja llevar por esas emociones que tenemos nosotros y le pedimos al Señor, oramos al Señor, pidiéndole que el Señor haga caso a lo que nosotros queremos pedirle. Muchas veces le pedimos, y como dice la palabra, pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, para nuestra propia conveniencia. Pero el Señor está libre de todo eso. El Señor, el amor de Dios no es un amor indulgente que un día te perdona y otro día no te perdona, que un día está más sensible y atiende más a tu oración y que otro día pues es más duro. Nada de eso ocurre con el Señor. El Señor, el amor de Dios, no es manipulable por nada ni por nadie. Una de las características de los atributos de Dios es que si Dios es algo, Él siempre es eso. No sé si la frase está muy bien expresada, pero yo la he leído, la he cogido de un autor, de un libro, y es muy interesante. Si Dios es algo, siempre Dios va a ser eso. Si Dios es amor, siempre va a ser amor. Si Dios es justicia, siempre va a ser justo. Entonces ya por ahí podemos ir pensando que el Señor siempre es amor y como dicen muchas personas que se creen cristianas, que consideran que todos vamos a ser salvos porque el Señor es bueno, pero no tienen en cuenta esta frase, no tienen en cuenta esta gran verdad, que si el Señor es justo, el Señor también va a ser justo. Entonces no podemos decir que un día el Señor es amoroso y no es justo. Todos los días es justo, todos los días es misericordioso, todos los días es amoroso y todos los días lleva su mano poderosa airada contra los que pecan. Hay muy poco amor genuino verdaderamente en el pueblo cristiano hacia Dios. Esto es uno de los mayores problemas que hay en las iglesias. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, todos los que se reúnen en la iglesia, en diferentes iglesias, todos creen o dicen que amamos al Señor. Pero realmente lo que vamos a ver hoy es si verdaderamente estamos amando al Señor. Luego vamos a hacer una serie de grupos y vamos a estudiar algunas preguntas, repasarlas. Y vamos a ver verdaderamente, vamos a analizar cómo es nuestro amor hacia Dios, personalmente, evidentemente, pero cada uno en su casa también lo puede analizar. Lo que sí está claro es que cuanto más conocemos al Señor, su carácter, su misericordia, su plenitud, el gozo que recibimos cuando estamos en su presencia, cuando oramos al Señor, cuando pasamos tiempo leyendo su palabra, cuanto más tiempo pasemos con el Señor, nuestro amor se va afianzando,
nuestro amor se hace más fuerte. Y eso es lo que al Señor le agrada. Debemos de considerar que el amor hay que trabajarlo. Como se dice normalmente, el pastor me decía que hablara cosas de parejas y para estar yo más tranquilo, más estar en mi ambiente. Si quiere, pues puedes hablar algo de sexo, riéndose, lo decía. Pero bueno, voy a decir algo. El amor entre la pareja, entre el matrimonio, hay que trabajarlo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Cada día hay que preocuparse por mostrarle tu amor hacia tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos. Ese amor hay que trabajarlo. Y muchas veces el amor hacia el Dios es el que menos trabajamos, porque lo consideramos ya por hecho. Como Dios nos conoce, Dios ya sabe de qué pie cojeamos, y como Él es misericordioso y es amor, pues Él va a perdonarnos siempre y parece como que nuestra conciencia queda callada y queda más tranquila. Hay un pastor gallego muy conocido, Samuel Pérez Millos, que decía una frase que he tomado de un libro suyo, dice: el amor de Dios es la bondad que busca una relación con el hombre. Es la perfección divina que le lleva a acercarse al ser humano con un propósito determinado, bendecirlo, y que pueda a su vez mostrar amor a sus semejantes. Luego, podemos resumir esta frase que dice nuestro hermano Samuel, que el amor de Dios es esa bondad en que el Señor quiere tener una relación con cada uno de nosotros, que Él es el que se acerca al ser humano con el propósito único y exclusivo de bendecirnos y que a su vez nosotros mostremos nuestro amor también a otras personas. Vamos a ver ahora cómo es el amor de Dios. Primero vamos a ver cómo es el amor de Dios y ya luego hacia el final pues vamos a ver cómo es el amor de Cristo, diferenciando alguna, porque Cristo se especializó y su ministerio fue aquí en la tierra y Él vino a sufrir, a dar su vida por cada uno de nosotros. Y en ese aspecto pues hay textos bíblicos que se pueden aplicar más a la persona de Cristo. Evidentemente Dios, el Padre y Cristo es la misma persona, es el mismo Dios. Y después, en tercer lugar, vamos a ver el amor de nosotros, el amor del ser humano. En primer lugar, como características del amor de Dios, vemos que es un amor intrínseco. Intrínseco es una palabra un poco extraña, pero que significa que es algo característico de una cosa. Como lo que decía yo antes del zumo de naranja, pues el zumo de naranja es intrínseco de la naranja. Tú no puedes sacar zumo de naranja de una manzana o de otro elemento que se pueda exprimir. Entonces, algo intrínseco a la naranja. El amor de Dios es algo inherente, intrínseco, propio y exclusivo de Dios. Y no depende de ninguna circunstancia, como hemos dicho también anteriormente. No hay nada en el objeto de su amor que pueda provocarlo, atraerlo o impulsarlo. Hemos visto, según la definición del amor de Samuel Pérez Millos, que el objeto del amor es acercarse al ser humano, y ese es el objeto del amor de Dios, acercarse al ser humano. Cuando se acerca al ser humano, Él va ya predispuesto, o sea, Él ya, tal vez no sea la palabra exacta, pero Él ya va con un propósito de bendecirnos y que a su vez nosotros seamos de bendición para otras personas. Pero nosotros tenemos que aprender eso. Y muchas veces queremos provocar ese amor para nosotros cuando nos está yendo malamente una situación económica o por enfermedad, por temas de salud. Queremos que el Señor muestre su amor con nosotros y el Señor no lo va a hacer porque el amor de Dios es siempre el mismo. Y vamos a ver que es un amor inconmensurable, un amor que no se puede medir y ya un amor que está desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ni yo puedo atraer ese amor, ni puedo rechazarlo, ni puedo hacer que el Señor me muestre más amor ese día.
El amor que una persona siente por otra persona está producido por algo que hay en la otra persona y que te conviene. En el ser humano sí ocurre eso, ese es el amor egoísta, el amor interesado, aunque la definición de amor, no, lo contrario del amor sería tal vez el egoísmo, ¿no? El mirar por uno mismo, cuando el amor es totalmente desinteresado, pero los seres humanos fallamos. Nosotros sí podemos ir intentando adular a una persona cuando tú quieres conseguir algo de ella, como vulgarmente se dice, le hacemos la pelota al profesor, al jefe, para caerle bien, para que nos suba el sueldo, para que nos apruebe un examen, o simplemente a un familiar para que mi padre pues, me dé una paguita un poquito más grande o para que me deje salir el fin de semana. Siempre intentamos acercarnos a ese amor o que ese amor nos lo muestre esa persona con mayor énfasis si cabe. Yo siento amor por un compañero, porque con ese compañero pues yo me siento bien, trabajo a gusto y él me ayuda en los momentos en que yo tengo problemas. Yo siento amor incluso por una mascota, un perrito, un gato, un pajarito. ¿Por qué? Porque me acompaña, yo le charlo, me quita la soledad, porque saco un beneficio. Pero Dios no es susceptible a esas cuestiones. El amor de Dios es gratuito, es espontáneo. Nada le influye, ni porque yo le haga la pelota al Señor se influye en un sentido ni en otro. Y es un amor inmotivado, que no está motivado por algo, sino que Dios, de su propia esencia, de su propia naturaleza, ofrece ese amor inconmensurable, como dijimos antes, a cada uno de sus hijos, a todas las personas que creen en Él, como vamos a ver luego. En Deuteronomios 7, 8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido. Porque vosotros, ¿qué erais? Erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó. El Señor nos amaba desde el principio y escogió un pueblo, como vimos el domingo pasado, después escogió una iglesia, ya cuando ya el evangelio se extendió fuera del campo de los judíos, pues ya el pueblo escogido de Dios no es el pueblo de Israel, sino que el Señor abre las fronteras y ya es la iglesia del Señor. No por ser vosotros más, no somos más que nadie. Al contrario, somos más insignificantes que todas las personas. Pero aún a pesar de esa insignificancia, el Señor nos escoge porque nos ama. Y en 1 de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y muchas veces esa cuestión tan sencillita, ese versículo que todos los conocemos, los recitamos de memoria, se nos olvida muchas veces. Creemos que nosotros venimos aquí porque amamos al Señor. Creemos que cuando tú das una ofrenda es porque tú amas al Señor. Creemos que cuando tú tienes una bendición en tu casa es porque amas al Señor. Pero no nos damos cuenta de que muchas veces, evidentemente, y ahí está el diablo intentando hacernos caer en el error. El Señor, nosotros no podemos hacer nada ni conseguir nada con el Señor por nuestros propios méritos. No podemos amar al Señor porque Él fue el primero que nos amó a nosotros mismos. Dios no nos ama porque nosotros le amamos, sino que nos amó antes de que tuviésemos una sola partícula de amor hacia Él. Incluso cuando ninguno de nosotros había nacido, ya el Señor pensó en nosotros y nos amó, aún antes de nosotros nacer. Hemos visto también que es gratuito, que no cuesta nada. Ese amor del Señor lo recibimos gratuitamente, que no es influido por nada, que es inmotivado. No hay nada que lo motiva, no hay ningún interés que Él tenga en mostrarnos su amor, y que es incondicional. Nos ama a pesar de que ninguno de nosotros, nos merecemos ese amor.
Nos ama por su misericordia, a pesar de que nuestras vidas no alcanzan el nivel que Él quiere que logremos. El amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia los suyos, los que Él ha escogido, no fue movido en absoluto por nada que hubiera en nosotros. No hay nada en nosotros que justifique que el Señor nos ame. No hay nada en nosotros que el Señor pueda decir, mira, pues esto lo ha hecho bien y por esto le voy a dar lo otro. Estábamos muertos, como dice la palabra, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nada en nuestra vida hay algo que pueda justificar que el Señor ame a su pueblo. El segundo punto, la segunda característica, es que el amor de Dios es eterno. Dios mismo es eterno, por eso su amor es eterno, para siempre y desde siempre. Y como Dios es amor, igual que Él es eterno, su amor también es eterno. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en 2 Timoteo 1:9 dice, Dios nos salvó y llamó según su propósito y la gracia que nos dio en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, o sea, desde la eternidad pasada. El Señor ya nos llamó incluso antes de que Él crease el cielo y la tierra. Eternamente Dios se da a nosotros para bendecirnos. El destino de los escogidos de Dios queda determinado desde la eternidad pasada. Tu destino, mi destino, nuestro futuro, ya el Señor lo tiene previsto desde antes de que el Señor hiciera los cielos y la tierra. Qué grande es esto, ¿verdad? Es algo que cuando tú lo analizas, pues no tienes más remedio que decirle, Señor, gracias y Señor, perdón, porque vemos nuestra indignidad, vemos nuestra falta, nuestra poca cabeza, en el sentido de no reconocer ese amor tan grande que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Qué bendición saber que el Dios grande y santo amó a sus hijos antes de que el cielo y la tierra fuesen creados, ¿verdad? Y que puso en su corazón en ellos desde la eternidad. Efesios 1:4-5 dice, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El Señor nos ama igualmente hoy, que soy su hijo, que antes de crearme. Nos ama exactamente igual. Su amor por ti ha sido el mismo desde cuando empezó los cielos y la tierra y la historia humana. Ese amor por ti es el mismo que el que tiene hoy, cuando Él está gozándose, cuando tú vienes al culto a adorar al Señor. Y es el mismo amor que va a tener dentro de la eternidad, en la eternidad postrera. El amor de Dios no falla, no cambia. Tú y yo existíamos en la mente del Señor y no cambiará en el futuro. La siguiente característica es el amor de Dios, que es soberano. En Efesios 1:5 dice, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras versiones dice, según el buen propósito de su voluntad. El Señor nos escogió y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Cristo, por medio de su sacrificio. ¿Por qué motivo? Por su propia voluntad. Era inmotivado, no tiene motivo ninguno. No tiene motivo para fijarse en ti, ni para fijarse en mí. Pero el Señor quiere mostrarnos a ti y a mí el amor suyo. Dios no está obligado con nadie. Dios es su propia ley. Actúa siempre de acuerdo a su voluntad. Como decía el pastor el domingo, hace lo que quiere.
Vulgarmente sería, hace lo que le da la gana. Anda, que tú haces lo que te da la gana. Pero esa expresión, desde luego, no es muy vulgar y no se puede aplicar al Señor. Que el Señor, que decir que hace lo que le da la gana es que un día hace una cosa y otro día hace otra. Sin embargo, nuestro Dios es inmutable, siempre es el mismo, ¿verdad? Entonces, pero sí que su voluntad es la ley y Él hace lo que Él quiere, según su divina voluntad. Igual que antes, si Dios es soberano y es amor, entonces su amor también es soberano. Dios actúa como quiere y ama a quien quiere. Dios ama por su soberana voluntad. Por eso en el Romanos 9:13, ese texto que nos causa un impacto grande porque no llegamos a entenderlo, humanamente no lo podemos entender, que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y cómo puede el Señor amar a uno y aborrecer al otro cuando eran hermanos, que nacieron juntos, que vivieron en la misma casa, que tuvieron la misma educación? Spurgeon decía, referente a este texto, decía: yo entiendo que Dios aborreciera a Esaú. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Y eso es el cambio de paradigma, el cambio de mentalidad que debemos tener. No es que el Señor sea injusto, es que el Señor hace lo que quiere. Y el Señor, al ser justo, ¿qué ocurre? Que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor, en su misericordia, rescata a unos pocos. Escoge a ciertas personas porque de su voluntad lo quiere hacer así. Y es verdad lo que dice Spurgeon. No es que me asombre que aborrezca a Esaú. Lo que me asombra es que Jacob, siendo un mentiroso, siendo un engañador, pues el Señor lo amase, ¿verdad? La soberanía del amor de Dios es porque no es influido por nada que haya en una persona. Afirmar que la causa de su amor reside en él mismo es otra manera de decir que ama a quien quiere. Si me porto mal y desobedezco, él no me ama menos. Si me porto bien y obedezco su ley, él no me va a amar más. Él me ama siempre igual, porque me ha escogido sea como sea. Y Él conoce mi vida de cambios. Él conoce mi vida de en que unos momentos estoy fuerte en la fe, otros momentos estoy débil, pero el Señor me ama indefectiblemente todos los días de la misma manera, como hemos visto. Si dijéramos lo contrario, que el Señor se deja influir, que el amor de Dios fuera regulado por algo externo a su voluntad, se regiría por unas reglas y Él estaría bajo esas reglas del amor. Entonces, en vez de ser libre, dependería de una cierta ley, de unas normas. Sería gobernado por esas normas. Entonces, el Señor, aquí vemos que el Señor está por encima de la ley. La ley es Él. Y su voluntad es la ley para toda la humanidad. El siguiente aspecto, característica del amor de Dios, es que es un amor infinito. Dios es infinito. Su substancia llena los cielos y la tierra. Su sabiduría es ilimitada, porque Él conoce todo el pasado, conoce todo el presente y todo el futuro. Asimismo, su amor no tiene límite. En Efesios 2:4 dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, gran amor. Ahí la palabra que se utiliza para decir gran amor es la misma palabra que es sinónima de Juan 3:16, cuando dice: de tal manera nos amó. Entonces, ese gran amor es un amor tan grande que de tal manera nos amó. Es algo que no tiene límites, que tú no puedes medir el amor de Dios. Es algo infinito, tú no puedes marcar el amor. El amor de Dios llega desde aquí hasta aquí. No, nada. Vamos a ver el siguiente texto que dice en Efesios 3, 14, 19. Por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Un creyente no puede entender la plenitud del amor de Dios. Y no lo puede entender sin que tenga el amor genuino y revestido de poder por el Espíritu Santo. Una persona que no cree en el Señor no puede llegar a entender esto. Para esa persona es locura. Incluso para muchos creyentes no lo llegamos a entender o no lo llegan a entender. Porque para entenderlo tenemos que ser tocados con el amor genuino que el Espíritu Santo nos enseña en nuestro vivir diario. El amor se envía a todos los santos. Fijaros lo que dice aquí, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Podemos llegar a entenderlo, pero si estamos conectados con el amor del Señor, si estamos siendo personas obedientes a sus mandamientos, si el Espíritu Santo está infundiendo en nosotros esa chispa, ese amor genuino que puede llegar a entender el gran amor, el amor incomparable, incomprensible para un ser humano, un creyente lo puede llegar a tener a través del Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que podemos llegar a entender esa enormidad, esa infinitud del amor de Dios. El amor de Dios es enorme. Conocer el amor de Cristo, dice, y al final del versículo dice, y de saber la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. No es conocer el amor de los creyentes por Cristo, sino es conocer el amor de Cristo por los creyentes, de Cristo por sus hijos. Es el amor que Cristo deposita en el corazón de cada uno de nosotros, de sus hijos. Ese conocimiento solo pueden tenerlo los hijos de Dios. Por eso, hermanos, es importante que profundicemos en todos los aspectos de los atributos del Señor, porque lo vamos a conocer cada día más. Y este atributo que supuestamente lo conocemos todos, porque cuántos versículos no sabemos de memoria que hablan sobre el amor de Dios, sin embargo no llegamos a entender la infinitud, la grandeza, la enormidad de ese amor tan grande. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué el Señor le da tanta importancia a que conozcamos su amor? Porque conociendo su amor, reconocemos nuestra humillación. Reconocemos que no valemos absolutamente nada. Y solamente así es como podremos llegar a decir, Señor, me rindo a tus pies. Haz conmigo lo que tú quieras, como decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no porque fuera una persona especial, sino porque Pablo había conocido el verdadero amor de Dios. Había profundizado, había experimentado lo que era tener el amor de Dios en su vida día tras día, buscar a Dios, obedecerle, servirle. El siguiente aspecto es la inmutabilidad. El amor de Dios es inmutable. Del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, como dice Santiago 1:17, tampoco su amor conoce cambio o disminución. El amor de Dios es inalterable. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
No cambia, siempre es el mismo. No varía de un día para otro. El amor de Dios no está sujeto a vicisitudes de ningún tipo de clase, a ninguna clase. En Cantares 8, 6, 7 dice, fuerte es como la muerte el amor. Fijaros en esto. Leí un comentario de un autor que explica esto de una manera preciosa. Cuando dice fuerte es como la muerte el amor, dice la fuerza negativa más poderosa del universo, la muerte, que es la fuerza negativa más poderosa del universo, fue vencida por la fuerza más irresistible del universo, que es el amor. La fuerza negativa más poderosa del universo fue vencida por la fuerza más irresistible del universo. Tenemos que llegar a entender eso. Tenemos que conocer más de los atributos del Señor, del amor de Dios en este caso, porque aprenderemos a amar más al Señor cada día. Porque no creeremos que ya nos merecemos o que somos santos o que somos buenos, que hacemos lo que el Señor quiere y ya nuestra conciencia está tranquila. No. Es que cuando tú te vas rindiendo de rodillas a los pies del Señor, tienen que derramar lágrimas de misericordia, pidiendo misericordia al Señor por ese amor tan grande, tan excelso, tan maravilloso que el Señor tiene hacia nosotros y porque tenemos ese gran privilegio de ser hijos de Dios. Hermanos, ¿cuántos mueren cada día y no tienen ese privilegio? Nada más que por ese motivo debemos de rendirnos de rodillas ante el Señor. Y por último, el último aspecto del amor de Dios es la santidad. El amor es santo. El amor de Dios no lo regula el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento. Nunca choca con su santidad. Su amor es puro, sin mezcla de sentimentalismos sensibleros. Dice en Juan 21, 15 al 17, vamos a leerlo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cristo le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y le contestó 3 veces, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Cristo perdona cualquiera de nuestros pecados. Solo nos pide que vayamos a Él en arrepentimiento, que confesemos nuestros pecados y que caminemos en santidad. Pero el hecho de que el Señor le pusiera esta prueba a Pedro, ¿por qué me pregunta 3 veces si le amo? Si Él lo sabe. Y después me contesta, apacienta mis ovejas. Porque Pedro, que iba a ser uno de los líderes de la iglesia, no podía pastorear ni apacentar sus ovejas, no las de Pedro, sino las de Cristo. Fijaros que dice apacienta, no le dice cuida de tu rebaño, cuida de tu iglesia, cuida de los miembros de tu iglesia, cuida de tus discípulos. Dice apacienta mis ovejas, se lo está diciendo el Señor Jesucristo a él, apacienta mis ovejas. Entonces, la enseñanza que Jesucristo le quiere dar a Pedro es que no podía pastorear sus ovejas, la de Cristo, si no amaba a Cristo. ¿Cuántos líderes de iglesia o de ciertas iglesias, que de iglesias tienen nada más que el nombre, pues se consideran que ese es su territorio, esa es mi iglesia, son mis miembros,
yo soy el que los llevo, yo soy el que, yo. Sin embargo, el Señor aquí nos dice que no eres tú, esas personas son del Señor. Si están escogidas por Él, son suyas, no de nadie. Y que le enseña también que la labor pastoral de la Iglesia no consiste en las cosas que hacemos, sino en el amor que pongamos en esas cosas que hacemos. El Señor no va a mirar lo que tú haces para el Señor. El Señor lo que va a mirar es el corazón que tú tienes, la actitud que tú tienes al hacer esas cosas para Él. Entonces esa lección se la dio a Pedro, por eso le decía, si me amas, pastorea a mis ovejas. Un pastor que no ame a sus ovejas, a las ovejas del Señor, no puede liderar, no va a liderar ningún tipo de iglesia ni de congregación. No hay forma de servir a Dios sin el amor a Cristo. Se necesita mucho amor para servir en la iglesia. Cualquier hermano de los que estaban aquí, cualquiera, por poquito que haga, tiene que hacerlo con amor. Y el Señor va a ver el amor con que lo hace. Ya sea barrer, ya sea arreglar un cable, ya sea llevar el sonido, la alabanza, ya sea la predicación. El Señor va a mirar siempre el amor que nosotros ponemos al servir a la iglesia. Ahora, a continuación, en este aspecto de cómo es el amor de Cristo, pues vamos a limitarnos para no redundar mucho a leer los textos que hay ahí. En Isaías 53, 12, vamos a ver algunos aspectos característicos de Jesucristo, como esos textos que hay ahí. En el primero, Isaías 53, 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesucristo vino para dar su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Él llevó el pecado tuyo, el pecado mío. Ese es el amor de Cristo. El amor de Cristo lo manifestó no creándonos, sino muriendo, sacrificándose por ti y por mí, ocupando el lugar que nos correspondía a nosotros. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay que guardar los mandamientos del Señor. Para ello tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocerle a Él lo que Él quiere de nosotros, lo que Él demanda de nosotros y obedecerle. Juan 14, 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Jesucristo vino para acometer una labor imprescindible para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y voluntariamente se ofreció el Señor Jesucristo y Dios el Padre lo ofreció a Él como sacrificio vivo para darnos esa salvación. En Juan 15, 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 17, 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es importante para una cuestión que vamos a decir luego. Que me has amado antes de la fundación del mundo. Ya antes de la fundación del mundo, el Padre amaba al Hijo. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la grandeza de Cristo, que no tuvo en poco el sacrificarse. Y sabemos lo que sufrió, sabemos lo mucho que padeció. Sin embargo, lo hizo voluntariamente para darnos esa salvación. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Lo hemos leído antes. Ese amor de Cristo es inalterable también.
Y nadie, cuando el Señor Jesucristo nos ha tomado de la mano y nos declara su amigo, ya Él no va a dejarnos nunca jamás. Además, Él está intercediendo por nosotros y está preparando un lugar para cuando nosotros vayamos al reino de los cielos. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo tenía eso tan claro, que por eso decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. ¿Lo tienes tú tan claro como el apóstol? ¿Lo tengo yo tan claro como el apóstol Pablo? ¿Hemos pensado en ese amor tan enorme que mostró nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por ti o por mí? Y en 1 Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros propios pecados. Y ya para el último punto vamos a ver cómo es el amor del hombre. Podemos dividirlo en 2 puntos y vamos a hacer lo mismo, leer los textos para que podamos tener, ya estamos concluyendo. El primer punto es que nosotros imitamos este atributo de Dios. Por eso decíamos al principio que era un atributo comunicable. Podemos imitar, podemos cumplir ese atributo en la medida de nuestras posibilidades y con nuestras limitaciones. Evidentemente, no como el Señor, pero nosotros podemos imitar el amor de Dios. No en el sentido de falsificar, sino de hacerlo, llevarlo a cabo, vivir ese amor. Entonces nosotros podemos imitar este atributo comunicable de Dios, primero amando a Dios con un amor recíproco. Dice que el Señor nos amó primero y ahora como reciprocidad, pues nosotros debemos contestarle, debemos responderle con amor, amando al Señor por encima de todas las cosas. Mateo 22:37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Amar al Señor con todo tu corazón, con tu mente y con tu alma. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. La única manera que tú puedes demostrar que amas al Señor es cuando guardas y obedeces los mandamientos de Dios, como hemos leído también anteriormente. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros, 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en Isaías dice, como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Qué bonito es esto. Que el Señor se regocija cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros estamos atentos a sus mandatos y obedecemos su palabra. Y por último, en Sofonías 3:17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. ¿Tú quieres que el Señor se goce contigo? Obedécele, ámale, reconoce su inmenso amor y tu indignidad ante Él. Tú no eres nada, yo no soy nada ante el Señor. No nos merecemos nada. Al contrario, el apóstol decía que éramos como trapos de inmundicia. Nuestras obras eran como trapos de inmundicia y sabemos a lo que se refiere. Los trapos que las mujeres en aquella época se utilizaban cuando tenían la menstruación. Eso eran los trapos de inmundicia. Y así decía el apóstol que eran sus obras comparado con el amor del Señor, como trapos de inmundicia. Y el segundo aspecto en que podemos mostrar el amor como seres humanos no es ya con el Señor, sino respondiendo con amor a Dios,
sino ahora es nuestra imitación del amor de Dios, también se ve en nuestro amor con otras personas. En 1 Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Esto me parece que lo... Y 1 Corintios 13:4-7, que ya lo conocemos, el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, etcétera, etcétera. Con esto concluimos este estudio. Es breve, ha sido un poco de mucho texto porque hay infinidad de textos, podríamos tener muchos más textos, pero lo más importante, hermanos, es que nos demos cuenta de que no somos nada ante el Señor y el Señor se fijó en ti y se fijó en mí. Y estamos aquí por gracia. Y estamos aquí por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de darle todo lo mejor de nosotros. Debemos de ofrecerle al Señor todo lo mejor que nosotros podamos darle. Porque Él se lo merece. Y porque Él es digno de honor y de gloria. El amor de Dios es inmensurable. El amor de Dios es inexplicable para los seres humanos. Pero si tenemos el toque especial del Espíritu Santo que nos da ese conocimiento para poder, como decía, con todos los hermanos, saber cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, podremos llegar a conocer el amor de Dios. El Señor no nos creó para que nosotros le amáramos, y con esto concluimos. El Señor no nos creó porque necesitaba adoración por nuestra parte. No necesitaba que nosotros le amáramos, porque como hemos visto, ya antes de la creación del mundo estaba el Señor, Padre, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y unos se amaban al otro. El Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Espíritu Santo, el Espíritu Santo amaba al Padre y al Hijo, y había ahí una relación de amor entre ellos. Luego el Padre, Dios Padre, no necesitaba nuestro amor, no lo necesita ni lo necesitará. Si el Señor nos ha creado y te ha creado a ti y me ha creado a mí, es porque te ama a ti y me ama a mí. Que el Señor nos bendiga.